Bueno, estaba el ministro de Defensa, Oscar Aguad, a ver, chicaneando un poco a Estela de Carlotto por las declaraciones que había hecho. Yo no creo que sea el verbo correcto ahí sea chicaneando. ¿Por qué? No. Pues no es una chicana, es una respuesta. No hay una chicana ahí. Bueno, está bien, está bien, bueno, sí. La chicana es cuando hay una intencionalidad para... Bueno, la intencionalidad de contestarle estuvo, está bien, a eso. Le contesto a Estela de Carlotto, quiere hacer hace una movilización contra el nuevo decreto, contra la intervención de las Fuerzas Armadas en el narcotráfico, todo eso. Y esta es la respuesta que le da el ministro de Defensa. Él está diciendo que no marchó, no hizo nada cuando el gobierno kirchnerista lo puso a Milani a hacer inteligencia interna y violando todas las leyes de seguridad interior, de defensa, todo, y no les importó. Eso no es una chicana. No, pero el chicaneo está a ver qué dice ahora, o buscarle también la respuesta, la contrarrespuesta. Sí, está bien. A ver, le contestó directamente a Carlotto que había dicho eso justamente. La chicana es un golpe bajo y esto no es un golpe bajo, esto es una réplica. Está bien, pero el chicaneo también es buscar una respuesta, una contrarrespuesta. Se sabe que ahora va a empezar, bueno, no importa. Bueno. A ver, el motivo igual, a ver, más allá de si es chicano o no, el motivo era ver la respuesta que justamente Aguad hizo sobre Estela de Carlotto, en la polémica que venimos hablando estos últimos días también, Pablo, que era obvio que la oposición, o por ahí de distintos referentes kirchneristas, vamos a ver... Déjame hacer un comentario, una reflexión sobre esto. Yo suscribo todo lo que acaba de decir Aguad. Realmente hay gente de la izquierda del kirchnerismo que atrasan 40, 50 años, no se enteraron que se cayó el muro de Berlín, no se enteraron que el mundo no es más bipolar, no hay más comunismo, no hay más anticomunismo, es otra la mentalidad, hay otros problemas, no hay ningún Estado que amenace al Estado argentino en términos bélicos, ni lo va a haber. No hay hipótesis de conflicto con Chile, con Brasil, con Inglaterra tampoco, porque ya perdimos la guerra, no vamos a ir a la guerra de nuevo. Entonces, ¿las amenazas cuáles son? Las amenazas son amenazas de tipo cibernética, el narcotráfico, el terrorismo internacional, son otras amenazas, es otro el contexto, son otros los problemas. Entonces, no es que no necesitas Fuerzas Armadas, tenés que adaptar las Fuerzas Armadas a la nueva realidad. Sí, al siglo XXI. Esto es lo que está diciendo el ministro de Defensa. Ahora, como en tantas otras órdenes de la vida nacional, aparece el kirchnerismo aliado con la izquierda que dicen disparates extremos y hacen marchas, toman la calle para expresarse con consignas muy viejas y qué sé yo. Si nos entretenemos, si nos absorben la contestación a ese sector como única cosa, parece que de este lado está la verdad. Y de este lado no está la verdad. De este lado lo que hay es una interesante discusión que hay que empezar. La pregunta es, ¿las Fuerzas Armadas sirven para luchar contra el narcotráfico? Olvídate lo que dicen los de la secta kirchnerista, que dicen disparates. Pero la pregunta igual hay que hacerla en términos, bueno, ¿hasta dónde pueden intervenir las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico? El gobierno dice en términos logísticos. Definamos qué es logística. ¿Cómo puede ser que vas a detectar situaciones del narcotráfico, pero no puedes actuar, no puedes tirar un solo tiro? Y además el ejército tiene que trabajar con la gendarmería. Anda a decirle a un coronel que trabaje con un gendarme. Bueno, se matan a los 5 minutos. ¿Entendés? No coordinan nada, no articulan nada, esa es la historia. Entonces ahí tenés un problema que hay que discutir. Esto es lo que hay que discutir. Dejemos de distraernos ya con las locuras del trosco kirchnerismo. Sí, a ver, esto es algo que va a arrancar ahora, ¿no? Digamos, ya lo anunció el otro día Macri. De a poquito vamos a ir viendo la injerencia que tiene justamente las Fuerzas Armadas, cómo se van a ir movilizando. Recién ahora me pasan una información ahí desde la redacción que ya la semana que viene van a enviar 500 hombres de la Fuerza Armada a la frontera norte justamente para que no sea tanto el colador que hablamos siempre, ¿no? De ingreso de droga. O sea, se va a empezar a movilizar. Esto me parece que no... A ver, vos que estás en casa seguramente lo celebrás, porque me parece que nadie va a estar en contra de esto, básicamente. O sea, pero para, el que entiende que muchos tenemos alguna prevención. Pero el que entiende que estamos en... vos lo mencionabas recién, Pablito. El que entiende que ya estamos en un siglo XXI, que esta gente que se moviliza de las Fuerzas Armadas son especialistas o que por lo menos son chicos que por ahí se metieron en las Fuerzas Armadas, no son los mismos de la dictadura. Pero hay mucha asociación, y vos lo sabés mejor que todo, que es lo mismo. Si piensa, no es lo mismo de lo que pasó en la década del 70, en la década del 80, no es lo mismo. Separemos eso también. Por supuesto, en eso acordamos que hace falta darles una nueva función a las Fuerzas Armadas. Eso no significa
que les puedas dar cualquier función. No, eso está bien. ¿Entendés? Porque acá el problema está en que las Fuerzas Armadas históricamente hicieron todo mal. Sí. Y lo voy a fundamentar esto porque para que ningún militar se ofenda. Sí. Dieron 6 golpes de Estado en el siglo XX, se llevaron puestos de la Constitución constantemente, fracasaron en todos los golpes de Estado, todos fueron un desastre, y el último fue un genocidio. Fue una cosa horrible, tremenda, que dejó unas secuelas que todavía no podemos cerrar. Eso hicieron. Después fueron a la guerra. ¿Cómo hicieron la guerra? Pésimo, pésimo. Pero lo dice ¿quién? La Comisión Rattenbach. Los propios militares juzgaron a la Junta Militar que hizo la Guerra de Malvinas y los condenaron por hacer mal la guerra. No es una opinión mía. Después fueron con lo de Chile. Querían una guerra con Chile y una locura absoluta en el 78. O sea, no hubo una que hicieran bien. Está bien. Entonces les vas a dar así alegremente la lucha contra el narcotráfico. Está bien, pero no es lo mismo. Pasaron ya 30, 40... La verdad que uno no tiene que olvidar y eso está perfecto, digamos. Uno no tiene que olvidar. Pero digo, también hay que superar. Hablamos tanto, por ejemplo, con Macri, y esto es algo reciente, digamos, de la grieta, y hablamos del modelo anterior, que todo el tiempo se está haciendo referencia a la herencia obtenida, digamos... Obviamente, salvando la distancia, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero digo, la herencia, dejemos atrás ya. O sea, lamentablemente pasó, recordémoslo para que no vuelva a pasar. Ahora, no podemos decir, si le hicieron todo mal hace 40 años, no podemos decir que ahora son los mismos que están a cargo. Sí, digamos. Desde el punto de vista no son las mismas personas, desde luego. Estos no son genocidas, no son represores, eso está claro. Bueno, pero perdón, eso está bueno que vos lo aclares, ¿entendés? Porque en realidad mucha gente... todavía lo sigue asociando, ¿entendés? No. Y eso no tiene nada que ver. Ahí no está el problema. No está el problema en que van a salir a secuestrar gente y a robar bebés. No ese es el problema. El problema es, se refiere a la eficacia, a la preparación, al desarrollo que tienen para llevar a cabo esta tarea y a la coordinación con otras fuerzas. En la coordinación con otras fuerzas, que es la clave de la lucha contra el narcotráfico, los militares son un desastre porque se creen superiores a la fuerza de seguridad. Ellos dicen que son superiores a cualquier fuerza de seguridad. Entonces no van a articularse con los gendarmes o con los prefectos, porque los tienen... en el mar argentino es uno de los problemas que hay entre la Armada y la Prefectura. ¿Entendés? Entonces tenemos que pensar cómo resolvemos esos problemas. Y segundo, ¿qué quiere decir logística? Porque si vos le decís a los militares, ustedes no pueden disparar un solo tiro, para lo que se entrenaron toda la vida es para disparar tiros. Sí, y no se entiende cómo, querés combatir el narcotráfico y cómo lo vas a hacer también si no tenés un arma, también, digamos. Exacto. Hay cuestiones que es verdad, o sea, igual creo... Ese es un tema. Y después el otro tema es... reciente también, los que Pablo, dicen estamos viendo. Que, ojo, que hay gente, los especialistas que te dicen que el Estado debe replicar o responder a las agresiones del narcotráfico a la misma altura que los ataques del narcotráfico. No debe sobreresponder. Entonces, si el narcotráfico no tiene un ejército y no actúa militarmente, vos no le podés poner una fuerza militar enfrente. Porque agravás el problema como en México y como en Brasil. Ahora, a eso iba justamente. ¿Cómo es en el resto del mundo? No, salió mal. Las experiencias sobre todo la de México, es muy mala. Es muy mala. No tuvieron la más mínima eficacia y lo que hicieron fue agravar el problema. Está bien, pero a ver, México y Colombia, digamos, son extremos, digamos, no creo que no tienen nada que ver con la Argentina, ¿no? Digamos, por lo menos con el tema del narcotráfico. Todos los casos son distintos. Bueno, pero ahí, digamos, en México o en Colombia, digamos, ahí como el narcotráfico está armado, o sea, son, digamos, que es como una especie de ejército narcotraficante. Bueno, lo que te dicen algunos especialistas es que eso es porque se produce una espiral de violencia precisamente con los militares, con la intervención militar. Lo que producís es una espiral de violencia y lo que empieza a ver son dos fenómenos. Una sobrereacción, esto que te decía recién, y la otra, la corrupción militar, que es cuando el narcotráfico contamina al atacante, entonces contamina a las Fuerzas Armadas. Y en el ejército argentino ese es un problema del que hasta ahora estamos exentos. No hay corrupción dentro de los militares por sus actividades. Pero si vos le pones a un tipo enfrente que te ofrece $1 millón y te dice, deja de vigilarme, y bueno, también son seres humanos. Yo qué sé, el tema es cómo lo evitás eso. Y bueno, a ver, con los sueldos que se le pagan no lo vas a poder evitar. Exactamente, ahí tenés un problema, hay un problema, suponiendo que la corrupción sea directamente proporcional a la miseria salarial, ahí tenés un problema mayor. Ahí tenés un problema mayor. Total. Lo último, cortito, para cerrar el tema, Pablito, ¿vos pensás que está bien que lo haya hecho por decreto o tendría que haber pasado por el Congreso?
Opinión personal tuya, o por lo menos el análisis. Yo tengo una contradicción ahí, no la resolví en mi cabeza. Para las dos posiciones tengo argumentos. Hay buenos argumentos para las dos posiciones. La posición de que esto debe ir al Congreso es correcta desde el punto de vista de que una política que se refiere nada menos que al rol de futuro de las Fuerzas Armadas, es lo suficientemente importante como para que sea debatido en el Congreso. A su vez, soy consciente de que los antecedentes son todas por decreto. Es decir, lo que está haciendo Macri es lo mismo que hizo Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y antes Alfonsín. Pero que se los criticó, lo hicieron por decreto. Pero se los criticó también en su momento, ¿o no? Sí, por supuesto. Ah, bueno, por eso. Pero si es distinto el plano en el que vos abrís la discusión. Si vos lo hacés por decreto, vos decís, bueno, esto es una instrucción a los militares. Si vos mandás una ley al Congreso, estás diciendo, voy a cambiar toda la estructura mental respecto de cuál es la tarea de los militares en la democracia. Y abrimos un nuevo debate que es un debate inmenso. Entonces te van a salir, hay un montón de temas, muy difícil tratar este tema en el Congreso también por los secretos militares. Claro. Por ejemplo, ¿cómo decís vos en el Congreso no nos podemos armar para ir a una guerra contra Inglaterra? Yo estuve el otro día con Pino Solana y Pino Solana me decía, hipótesis de conflicto, los ingleses están haciendo tal cosa. Le digo, ¿qué querés, Pino? ¿Ir de vuelta a la guerra con los ingleses? No, tal cual. Bueno, Pino fue uno de los que el otro día entrevistamos, justamente, que salió en contra, obviamente, de lo que es el decreto. Pero bueno, en un ratito seguimos, Pablito. Dale, y reiteramos, también, hoy el centro también va a estar complicado, la Ciudad de Buenos Aires con los cortes. Hoy la CGT y distintas organizaciones de derechos humanos van a marchar justamente también en contra del decreto del presidente Macri. Bueno, eso sí, ahí tiene razón Aguad. Que se acuerden que Néstor Kirchner, por decreto, dio instrucciones a la fuerza, cambiando todo, y dijo que solamente intervienen si nos ataca un Estado. Y después vino Cristina Kirchner y cuando Nilda Guerrera, ministra de Defensa, y también por decreto dispuso que el ejército iba a tener actividades logísticas en el norte argentino. O sea, una ¿Pero cosa no salieron también en ese momento a marchar? No dije nada. nada. No.